Buenos días. Retomamos el capítulo 18 de Éxodo, donde lo dejamos el otro día. Y hablábamos de Moisés y de Yetro. Le habló de las dificultades que pasaron Moisés y su pueblo. Yetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Es decir, que aunque Moisés le advirtió que aunque se convirtiera, también sufrieron, él se alegró de gran manera en las cosas buenas que Dios nos da. Entonces entendamos que los sufrimientos que a veces pasamos y las pruebas son más grandes las alegrías que nos viene a través de la fe. Y exclamó: alabado sea el Señor que los salvó a vosotros del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ahora lo sé, porque él era idólatra. Él creía en muchísimos dioses, como habíamos hablado el otro día, y practicaba toda clase de hechicerías. Pues le dice: ahora sé que el Dios de Israel es más grande que todos los dioses, por lo que hizo quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Yetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés, en presencia de Dios. ¿Qué entendemos aquí? ¿Y qué enseñanza sacan los judíos de aquí? Los sabios de Israel, no los judíos, sino los sabios de Israel de antaño, en que cuando alguien que es pecador, que viene de lo más bajo, ya sea vicios, pecados, idolatrías y hechicerías, cuando se convierte, come con los sumos sacerdotes y los profetas en la presencia de Dios. No hay nivel espiritual más alto que alguien que ha pecado mucho se arrepiente. Por eso Jesús dirá, que ya lo dijeron los sabios de Israel, pero Jesús lo vuelve a enseñar y dirá Jesús que había un hombre que le debía mucho dinero y otro que debía menos. Ese hombre perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos ama más a ese primero? ¿El que le debía mucho lo perdonó o el que le debía poco? Pues el que le debía mucho. Es decir, explicó la otra parte. ¿Por qué Dios trata tan bien a los grandes pecadores y a los que están tan mal y se arrepienten? ¿Por qué Dios los dignifica tanto? Porque ellos le aman más a Dios. Porque si yo, por ejemplo, le debo a alguien que miles de vídeos, si yo le debo 1.000 euros y me los perdona, le voy a amar muchísimo. Pero si hay otra persona que le debe 1.000.000 de euros y le perdona, le amará más que yo a él. De la misma forma, cuando alguien es tan pecador y tan alejado de Dios, se arrepiente y encuentra a Dios, Dios rápidamente lo dignifica y lo alaba. De tal forma que nosotros los gentiles, al convertirnos y al restaurar nuestras vidas, gracias por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando volvemos a los caminos de Dios, somos dignificados como pueblo de Israel. Somos el Israel de Dios, porque éramos pecadores. Éramos idólatras, todos nuestros pueblos eran idólatras, y gracias a Dios conocimos la verdad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces entendemos esta parte, que es un gran misterio, en como con que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, como dice Pablo. Y bueno, dice también, al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas, mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo diga sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Fíjate que dice, el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Es muy importante, como diciéndole, ya sé que yo soy recién convertido, pues escúchame lo que te voy a decir y que Dios te ayude. O sea, sí, poniendo
si tú ves que Dios lo ve bien. Pero Yetro le dio un valioso consejo a Moisés. Moisés no pensaba, era el elegido, el único que obedecía a Dios. Los demás, por nada, pues se rebelaban contra Dios. Y él, viendo esto, tenía temor que se corrompieran los jueces o que no supieran, ¿no?, a establecer la ley de Dios. Entonces, todo lo hacía él. Y ese es un gran error que a veces tenemos las personas creyentes. Tenemos que delegar. A Elías le pasó lo mismo, porque Elías dijo, estoy yo solo. Dice, ¿qué dices? Hay 7000 profetas que no han doblado sus rodillas. No estamos solos, no lo haces todo tú solo. Y no eres imprescindible. Esto, cuando estamos tan mimados por Dios y sentimos realmente que Dios nos ama tanto, que a veces creemos que somos imprescindibles, o que somos los únicos que pasamos por algún problema o alguna prueba, y que solo nosotros hemos sido capaces de pasarla. No. Muchísima más gente tiene las capacidades y ha pasado por lo mismo que tú, y piensa como tú, o mejor. Y Dios lo demostró a través de Yetro, su suegro, recién convertido. Esto son enseñanzas que debemos nosotros, a través de la fe, aplicarlas en nosotros en nuestros tiempos. Entonces, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica, y Dios así te lo ordena, lo vuelvo a repetir, sé mi lugar. Esto es muy importante ahora, la otra parte, de que cuando alguien ve algo muy claro y lo impone. No, es que esto es así, tú hazme caso que esto es así. No tienes razón, todos lo hacen mal, el pastor lo hace mal, o el cura lo hace mal, o el otro. Yo lo hago bien y yo te voy a decir cómo se tiene que hacer. No. Yo te digo mi consejo y medítalo en el Señor. Que el Señor te diga si lo que te estoy diciendo es verdad o no. ¿Por qué? Porque este hombre sí que era un idólatra y un hechicero, pero era un buscador de la verdad hasta que la encontró. Entonces él sabe que la mayor respuesta está en ti. Da igual lo que yo te diga, da igual lo que la gente te diga. La respuesta está dentro de ti. Por eso dice que el que me acepte, yo y mi Padre llamaremos a la puerta, y yo y mi Padre iremos a cenar con él. Es algo personal. La respuesta está en ti. Dios habita en ti. Y la respuesta está en ti. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Está en ti. Luego dice, Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Moisés demostró otra vez más que era el hombre más humilde de la tierra. ¿Por qué? Porque Moisés era el caudillo de Israel. Es decir, era el dictador de Israel. Era un caudillo. Pero era humilde, escuchaba consejos, aceptaba sugerencias y se dejaba guiar por Dios. Oraba por el pueblo y cuando Dios quería destruir al pueblo, él decía, no, destrúyeme a mí también. Ese es el amor que tiene que haber y la humildad que tienen que tener los dirigentes y todos nosotros. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, que envolvió entonces a su país. Alabado y bendito sea nuestro Señor. Hasta aquí el capítulo 18. Dios os bendiga mucho.